Este podcast es traído a ustedes gracias a nuestro patrocinador, Bumble Roller Skate, los mejores patines y patinetas. Bumble Roller Skate, deslizándonos hacia la salud mental. Sean ustedes bienvenidos a El Aquelarre. Este es un podcast donde queremos acercar a la psicología a la vida cotidiana. Esos lugares comunes donde siempre he estado pero que a veces no notamos. Desde los padres, la pareja, los amigos. Los momentos existenciales como el miedo a la muerte, la soledad, la libertad o el sentido de vida. Y finalmente la escuela, el trabajo, la familia. Siempre seremos dos, yo Alejandro Varela y yo Saúl Nieto, ambos psicólogos. En otros momentos seremos tres, ya que invitaremos a colegas que trabajan desde los muchos espacios que hay en la psicología y compartirán su conocimiento y experiencia con todos nosotros. Esto es El Aquelarre, una pizca de psicología a la medianoche. Debes consumirte en tus propias llamas. ¿Cómo pretendes renovarte sin haber sido ceniza antes? Esto es El Aquelarre, con Saúl Nieto y Alejandro Varela. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, muy buen lo que sea. Este es un capítulo más, un segmento más, un espacio más de su podcast querido favorito, El Aquelarre. Yo soy Saúl y como todas las veces me encuentro esta vez a la derecha de mi compañero, el taimado, el sagaz, el magnífico, el dinamita café, Alejandro. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Hola Saúl, ¿qué tal? Pues muy contento, muy alegre de estar aquí contigo, ya más cerca del final de esta temporada. Sí, cierto, ya vamos. Ya vamos ahí, amigo. Entonces, pues estoy contento. ¿Tú qué onda? ¿Cómo estás? Bien, aquí nomás, ya igual, preparándonos para el primer cierre de temporada. Ya la siguiente semana vamos con nuestro último invitado y la subsiguiente, el capítulo de cierre. Okay. Pero hoy vamos a traer, hoy nada más somos tú y yo. Así es, amigo. Esta vez somos el dúo dinámico nada más. Ese mero. Ese mi Robin. ¿De qué en esta ocasión de qué vamos a hablar, Alejandro? Ya hablamos un poquito de los padres, de la adolescencia. En este caso vamos a hablar de la infancia. O la niñez. La niñez. Ok, entonces, capítulo número 21. Capítulo 21, hablemos de la infancia. Así es, amigo. Y bueno, creo que hay que empezar con un tema de ahí sobre que mientras investigaba y todas estas cuestiones de este punto, era la diferencia como que entre infancia y niñez. Okay. Había unos que lo marcan y dicen que no hay como tal diferencia, son como sinónimos. Solo lo que sí, pues es que es una etapa anterior a la adolescencia, ¿no? En nuestro glorioso libro, o bueno, no sé si glorioso. Sí, cómo no, pues es nuestra Biblia ahí en la escuela. Ahí en la escuela acerca de el desarrollo humano. Así es, amigo. Por ejemplo, ahí sí hay una división entre que la infancia es esta etapa de los 0, desde el nacimiento a los 3 años, y ya después ya viene la niñez. La niñez es temprana, luego emergente. La niñez emergente. Así es, la temprana es de los 3 a 6 años, y la emergente ya de los 6 a los 11. 10, 11 más o menos. Más o menos, sí. Sí, ok. Entonces esa es de primera instancia. La infancia la vamos a abrir como... O sea, la infancia, si la contemplamos de manera muy práctica, va a ser desde los 0 hasta los 10 años. Sí. Cada una en ese espacio va a tener subdivisiones. Así es. Perfecto. Entonces, ese es como el primer principio de todo. De todo, así es, amigo. Muy bien. ¿Con qué empezaríamos a hablar si hablamos de la niñez? ¿Dónde empieza la niñez, Alejandro? Pues, si lo hablamos así como en esto que dice el Papalia, empezaríamos que desde el nacimiento, desde a lo mejor hasta... ¿Desde la concepción? Desde la concepción podríamos hablar. Pero pues ya también sería meternos a otros rollos, ¿no? Pero digamos que desde el nacimiento, y esto lo mencionan, es muy importante, ya que pues a lo largo de los años pues ha ido cambiando la forma en la que los niños nacen, sí, ¿no? Por ejemplo, sí. antes eran estas parteras, ¿no? Creo que se les llamaba, o como... Sí, pues sí, las parteras. De hecho, yo he escuchado que según el nacimiento que antes lo hacían, que era como la mujer como con cuclillas y toda esa, es el ideal. Y que a raíz de que se ha cambiado, hemos evolucionado, por así decirlo, ya está toda esta cuestión de la medicina. De hecho, el hecho que estén acostadas ya no es tan natural. Según yo, no ayuda tanto, ¿no? Al parto que como antes que estaban de cuclillas, ¿no? Ok. Pero es importante eso porque
algunos autores mencionan que desde este punto es vital o es de importancia para el desarrollo del niño. ¿El nacer por parto natural? No así, sino las formas, los cuidados que tú tienes del previo a que nazca el bebé, o desde que dices tú, desde que se concibe hasta que va como alargando, ¿no? Por ejemplo, antes también era un hecho cultural de que las personas que, no sé, las mujeres que se dedicaban a la pizca, a la granja, que estaban ahí, nacía su bebé y al poco tiempo, a horas o días, ya tenían que estar trabajando. Y las mujeres que eran más acomodadas te daban ahí sus 40 días, su cuarentena. Días que reposaran. Y hoy en día, pues no, ya está ahí que incluso ya hasta el padre también le pueden dar como... Ya, así es, queridos podcast escuchas, según me parece, creo que ya se aprobó la ley para dar licencia por paternidad, para que los hombres también tengamos la posibilidad de cuidar a nuestros retoños. Así es, porque no es una tarea pues sencilla, fácil, ¿sí? Incluso si pensamos en la parte desde la concepción, recuerden, para aquellas podcast escuchas, aquelivers que están o van a decidir embarazarse, pues asistir a sus citas con el médico, tomar los medicamentos que se les recetan. Por ejemplo, en el libro nos mencionaba que, por ejemplo, que el neonato, ¿no? O el recién nacido mide alrededor de unos 50 centímetros y pesa 3.5 kilos, ¿no? En promedio. ¿Sí? Promedio. Y de ahí, pues como bien dices, depende de los cuidados, se pueden ver como algunas variaciones, o no, en el niño, ¿no? Y pues esta cuestión también de que el padre como que cumpla más su responsabilidad, porque he visto como memes de, ay, no, ya el padre ayuda, ¿no? Es como, es su deber, ¿no? No, es ahora, parte también de lo que nos toca. Sí. No es como un logro, ¿no? Sino es que, también es tu chamba, chíngale, ¿no? Ajá. Entonces, pues, tipo de esas cuestiones son importantes para el nacimiento de, pues, el niño. Entre otras, por ejemplo, que también se me hacía interesante, hicieron estudios, por ejemplo, entre los niños, ajá, para ver qué niños, si era dependiendo de esta cuestión de dónde vives, porque, por ejemplo, hoy en día todavía en África, al sur de Asia, hay personas que no tienen acceso como a una posibilidad de un embarazo sin riesgo. Exacto. Entonces, pues también hubo estudios donde me dieron como ciertas cosas y pues encontraron que hay varios factores de protección, como esto, por ejemplo, para que un niño nazca, porque ya ves que en otras corrientes se habla de que según si tuviste traumas de niñito, si a lo mejor tu mamá no te dio, te amamantó hasta cierta edad, ciertos mitos, ¿no? Como no te ayudan a lo mejor a que seas muy inteligente o que... Bueno, lo que sí dicen es que creo yo la parte de, por ejemplo, el de la leche materna sí tiene determinados efectos. Sí, es como también si tiene 4 o 5 años o más el niño, 6, 7, ya no lo pueden seguir amamantando. O sea, son cosas muy particulares, sí. Así es, por ejemplo, esto de los factores de protección que reducen como el efecto del estrés temprano en los niños. Por ejemplo, esto decía que el hecho de que tú te desarrolles tiene que ver pues mucho con tus atributos individuales. Por ejemplo, que tu energía, cómo seas tan sociable, tu inteligencia desde niño, que te va a ayudar a que tengas un buen desarrollo, ¿no? Más en el futuro, cuando ya seas pues, grande, ¿no? Okay. También tiene que ver mucho los lazos afectivos, cuando por lo menos un familiar brinde apoyo. Hay mucha gente que no creció justo ahí, hay diferentes estilos de crianza, a lo mejor que no creció con sus padres, que creció con sus abuelos. Con los tíos. Pero mientras hubo ahí un familiar de apoyo, pues es algo muy importante para que el niño se desarrolle. Muy bien. ¿No? Y por último, también las recompensas que existen en el entorno, ¿no? Ya sea en la escuela, en el trabajo, o hasta incluso la religión, que podrían irte orientando para que a lo mejor tengas un buen desarrollo como niño. Es como lo principal que podríamos retomar para que el desarrollo de un niño se dé lo más exitoso posible. Exacto, ¿no? Porque si no vienen muchas complicaciones, ¿no? Pues cuestiones de que muchos niños mueran, de que a lo mejor hay muchos niños en situaciones de calle, muchas cuestiones como esas que a lo mejor no ayudan al desarrollo, o cuestiones que afectan el aprendizaje de los niños y les cueste ya como estas cuestiones de pues aprender, de ir a la escuela y todas estas cuestiones. Que además pareciera que no, pero en realidad la infancia sí es un proceso muy complejo donde tienen que ver un montón de cosas y de ahí que normalmente
La infancia va a determinar mucho desde nuestro actuar, nuestro sentir, nuestro vivir y nuestro pensar cuando ya somos adultos. Sí, justo, amigo. Porque, pensémoslo, y si entramos como en los primeros 3 años en la infancia, o sea, ya vimos que el nacimiento va a determinar mucho de quiénes somos a partir también de la cultura en la que estamos inmersos. Así es. Y entonces se darían, no, pues son varios, o sea, son varias cosas que van a ir impactando en nosotros como seres humanos. El desarrollo físico, es decir, nuestro crecimiento. El de los chaparritos se quedaron chaparritos porque no les dieron danonino, o esa cochinada horrible de la emulsión de Scott de hígado de bacalao. ¿A ti te la dieron? Sí, amigo. Voy creciendo sano y fuerte. Me salía la canción, amigo. No, me daban hasta una madre que era más feo que eso, era literal el puro aceite de hígado de bacalao. O sea, tú sí fuiste directamente Sí, por... No, amigo, sabe asqueroso. Pero pues no me ha dado COVID. Esa es como una de tantas. Que fíjate, ese es el desarrollo físico. El desarrollo motriz, es decir, el desarrollo de nuestra movilidad en nuestro cuerpo. O sea, este acto que hoy por hoy lo hacemos como tan fluidamente de tomar un lápiz y escribir, tiene todo un trasfondo. O sea, todo un desarrollo ahí específico. Que podríamos decir parte desde este efecto de pincita en los bebés. ¿Te ha tocado? Sí. Que de repente le acercas el dedo a un bebé y ¡pum! ¿Te lo agarra? Son como sus reflejos, de hecho. Ajá. Este tipo es un tipo de reflejo, o esta de la marcha en la que tú levantas a un bebecito y lo paras y de repente intenta caminar. Y Son empieza a reflejos, ¿no? mover los piecitos. Como estas cuestiones. Y sí, creo que hay mucho ahí del desarrollo físico que tiene que ver, como por ejemplo hay teorías de cómo nos desarrollamos físicamente. Hay unos que dicen que empieza desde digamos que el cerebro hasta todas las extremidades. Así es como nos empezamos a desarrollar de chiquitos. Y también hay otras que es desde lo interno hasta lo externo. Es decir, es primero desarrollas movilidad como de tu tronquito. Y antes de poder agarrar, como dices, este efecto de las pinzas, los niños primero pueden mover los brazos. Los bracitos, pues también, ¿no? Ya ves que cuando nace un bebé están bien cabezones. Sí. Y gracias a Pues Dios, mueve su cabecita. Es de las primeras cosas que como niño aprenden a aguantar como su cabeza al tener esta cuestión. De poder aguantar la cabeza. Sí, pues sí, no, pues que en realidad también, pues, o sea, los bebés humanos son cabezones. Sí, ¿no? Luego también está el desarrollo cognoscitivo o el desarrollo del pensamiento, que este es muy importante. Finalmente, algo que nos distingue a nosotros de los demás seres vivos de este planeta, tiene que ver nuestra capacidad de pensar, desde manera simple hasta de manera compleja, y que por ende se tiene que atravesar por diferentes fases para lograr pensar como pensamos ahora como seres adultos. Y en realidad aquí son diferentes factores, me parece. Porque no solo es la idea del pensamiento lógico-matemático, sino también el pensamiento a través de las tradiciones, la cultura, los usos, las costumbres, además de el desarrollo del mismo cerebro a través del tiempo. Así es, amigo. Por ejemplo, esto es importante porque este desarrollo cognitivo, pues hubo varios enfoques que trataban de explicar cómo era que se desarrollaba como la mente del infante, ¿no? Por ejemplo, está el enfoque conductista, ¿no? Como el que nos hablaba nuestro invitado de la semana pasada. Así es, justamente. Que él decía que la conducta es la antesala del aprendizaje. Sí, justo, y este enfoque se enfocaba... el enfoque que se enfocaba en estas enfocaciones, ¿no? Ajá. Vaya la redundancia, ¿no? Pero estudiaba este desarrollo cognitivo relacionado con mecanismos básicos de aprendizaje, ¿no? Sobre todo esto cuando estas cuestiones de los estímulos, estas cuestiones de asociaciones, de cómo se reforzaba en el niño como ciertas cuestiones de aprendizaje. De ahí empezaron otras cuestiones, por ejemplo, psicométricas. De donde empezaron... ¿A qué se refiere con psicométrica? Si no me recuerdo, la psicometría es una parte de la psicología que medía específicamente como ciertos factores en esto que nos hablaban. ¿La inteligencia? Ajá. Sobre todo la inteligencia, justo, para medirla como en estándares. Y si eras normal, si eras un niño, a lo mejor ya empezó a ver como el ¿Más doctorado. o menos?
Va, sí, para saber también si hay algún tipo de retraso. De retraso, si había una afectación como... Pues sí, que ya no era como... No era esperado que hicieras en ese rango de edad. Exacto. Sí, porque se esperaría que a lo mejor a cierta edad ya se empiece a hablar, ya empiece a identificar determinadas formas, colores, que ya no esté teniendo, o sea, el cambio del pañalito tendría que ser como una de ellas, el aprender a ir al baño ya solito, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por ese lado, ¿qué otro? Está, por ejemplo, el enfoque piagetano, ¿no? El de Jean Piaget. El de Jean Piaget, así es. Por ejemplo, el procesamiento de la información, las neurociencias, o otro que se llamaba contextual social, que igual fueron como cuestiones para explicarte la manera en la que se desarrolla el infante, por ejemplo. Entiendo, ok. Entonces, por lo menos todo esto es solo para explicar la construcción cognitiva o de pensamiento. Así es, amigo. Otro de los desarrollos que hay dentro de la niñez es la parte del lenguaje. O sea, porque nosotros vamos a aprender a comunicarnos a través de las palabras, de los sonidos, incluso que esto es algo muy curioso. O sea, ustedes si ven una película doblada, una película de inglés, pero que está doblada al español, pero saben inglés, llega un punto en donde pueden alcanzar a identificar cuáles son las palabras que en realidad se están diciendo por el cómo se mueve la boca de los actores. Que aunque está doblado al español, dices, claro, esta es una frase que dijo, que se dice así. Esta es una frase que se dice de otra manera. Sí es también una parte importante, porque finalmente, ya sea que nos desarrollemos a través de los sonidos, de las palabras, del rostro, de las manos para las personas que no tienen la posibilidad de poder hablar, pero que lo hacen con las manos, es otro rollo. Sí, de hecho, en esto que mencionas, hay cuestiones que dicen que para un niño es más fácil aprender otros idiomas. Claro. Por ejemplo, estos niños que viven en Estados Unidos, que familias latinas, que hablan español e inglés, porque justo tienen más sensibilidad de percibir estas diferencias entre el sonido, de como dices, el lenguaje, el movimiento de la boca, ¿no? Por estas cuestiones también de unas neuronas espejo, ¿no? Que desarrollamos también como niños. Bueno, todos, que por eso imitamos a la gente y por eso el niño empieza a hacer gestos. Antes de hablar, de repente empieza a hacer ciertos gestitos. ¿Como tú que eres de hacer gestos siempre? Exacto, así es mero, amigo. Entonces, estas cuestiones son importantes, como dices, porque el desarrollo del lenguaje nos da mucho más allá que es necesario para el aprendizaje, como dices tú, para la socialización y cuestiones como de ese estilo. Que también, justo, por ejemplo, ¿tú a qué edad tus padres te dijeron que, por ejemplo, dijiste tus primeras palabras o ya empezaste a hablar? Por lo que podríamos decir, ya hablar, ¿no? Ya comunicarte con otra persona. No me acuerdo, fíjate, esa historia así para que veas, no me la sé. No tengo mucho, es que no me acuerdo cuándo fue que empecé la parte de empezar a caminar, ni la edad a la que empecé a hablar, no lo recuerdo. ¿Tú sí? Pues fíjate, yo andaba preguntando y creo que tampoco. ¿Ya no se acuerdan? Ya no me acuerdo. Pero creo que fue por ahí se supone que culturalmente es como que caminas como al año, un poquito más o menos, y hablas más o menos, pues, después de eso, ¿no? ¿A los 2? Yo creo que por ahí. Pero, por ejemplo, yo tengo un sobrinito, que creo que ya tiene 2 o más edad, y ya cuando veía estas cuestiones dije, tal vez podría tener una complicación de lenguaje, porque no hablaba. O la manera que se intentaba comunicar era muy diferente a cómo se comunicaban otros niños. Y es que aquí entraría también la parte del desarrollo, del desarrollo psicosocial, la parte de la interacción con el mundo, porque me encanta, porque es como hay niños que no hablan, pero porque lo que hacen es señalan, y señalan algo. Sí. Y entonces el papá, en lugar de decirle como a ver, no, dime, ¿qué es lo que quieres? No, dime qué es, o sea, de a poquito, juguete, carrito, cosas de ese estilo, se lo van y se lo dan luego. Uh-huh. Y entonces no es que no hablen, sino más bien estás encontrando una comodidad, porque no necesito decirlo, solo con señalarlo y me lo van a dar. Y esa es una particularidad que a veces los padres no alcanzan a distinguir y que finalmente están construyendo un problema ahí, porque van a hacer que sus hijos tengan más, o les cueste más trabajo
la parte de hablar para pedir lo que necesitan. Sí, sobre todo eso que ahorita que dices eso, recordaba también una profesora que decía que para esto de que hablabas del desarrollo psicomotriz, parte vital de que ya después el niño empiece a tener como su motricidad fina y gruesa, ¿no? Que recuerdo que la fina es este movimiento de los dedos, que si puedes agarrar cosas con las manos, este movimiento de pinza, y los gruesos, pues movimientos musculares de músculos más largos, ¿no? Como los brazos, el correr, todas esas cuestiones, ¿no? Pero ahí decía ella que la etapa de gatear era muy importante, porque empezabas a desarrollar ese psicomotriz, y sobre todo estos niños que tu primer contacto como infante ante la naturaleza, pues es mucho como, te digo que no se desarrollas tanto al principio como el movimiento de las manos, o cuando lo tienes ahí, casi todo lo percibes por la boca, ¿no? Entonces, sí, que ese también es como de, no te metas eso a la boca. Sí. Y a ver, no, deja de estarte, pues no, a ver, o sea, los niños a esa edad, o sea, los primeros años de vida, la manera de interacción expresamente con el mundo está dada a partir de la boca. Así es. Y entonces, es una forma como de llamémosle socializar, es la manera en que se interactúa y se comunica con los demás, al principio objetos, y ya después lo va desarrollando y ya es más como con las personas, ¿no? O sea, que me va a chupar el cachete. Pues sí, en parte porque es una cuestión de reconocimiento, ¿no? Bueno, también. Como justo también es un reflejo de, hay niñitos que de repente tienen hambre y ya les pones el dedo y ya están como que quieren chupar, y también les pones el cachete. Pero son como sus maneras en las que reconoce al mundo. Por ejemplo, en este desarrollo psicosocial, pues ahí al principio empezamos a ver estas cuestiones donde ya empiezan a ver las emociones del niño, su temperamento, pero sus primeras experiencias sociales, que al principio pues son los padres. Sí, eso también, o sea, por eso decimos que muchas de las cosas que van a impactar en nuestro ser adulto, desde aquí ya empieza. Así es. O sea, por ejemplo, hay un enfoque que dicen que una de las cosas que debes hacer es, es que el niño está llorando mucho, y entonces déjalo llorar, porque si lo acostumbras a que cada vez que llora vas y lo abrazas, lo vas a acostumbrar. Y esa en realidad es un mal enfoque, porque entonces empiezas a enseñarle a un niño desde muy pequeño esta sensación de no importa cuánto yo necesite al otro, nunca van a venir para mí. Y entonces me voy a empezar a desarrollar algo que se le llama la desesperanza aprendida, porque entonces voy a formar adultos que pues no van a compartir lo que quieren o lo que necesitan, porque como ellos han aprendido que no importa cuánto yo llore, no va a venir nada a mí, pues mejor me lo quedo callado. Uy, amigo. Acabas de tocar como hay un tema cabroso. Pero son cuestiones que pues sí podrían, ahora, por ejemplo, el invitado pasado que hablaba de la conducta, pues puede... Pues, sí, pues ya desde ahí empiezan acá los problemas, o sea, hay una etapa justo ya pasando la niñez temprana, que ya va de los 3 a los 6, ya el desarrollo les permite empezar a tener otras formas de interactuar con el mundo. Aquí es cuando ya empiezo con las preguntas de los porqués, y por qué el cielo es azul, y por qué esto, y por qué el otro, y por qué aquello. Ya empiezo yo a quererme vestir solito. Exacto. Y entonces aquí pasa otro problema, que de repente los niños evidentemente no tienen mucho la capacidad de poder pues combinar muy bien la ropa, ¿no? O sea, realmente no combinan mucho la ropa, y entonces pues salen como cajas fuertes, ¿verdad? Con una combinación muy tremenda. Así es. Y en esencia pasa que de repente hay papás que es como de, ¿te vas a vestir así? Oye, es que tienes que vestirte de otra manera, es que cómo combinas así los colores. Entonces, a partir de ello ya empiezo a depreciar una habilidad que entonces empieza a mermar en mi seguridad, porque entonces, evidentemente como morrito, yo no sé combinar los colores. Y me tienen que enseñar, pero si me dicen, Daniel, ¿cómo es que amarillo con blanco? No sé, o sea, es una idea. Pues sí, justo creo que también eso es como cuestiones que impactan, y sobre todo, también más allá de solamente en lo psicosocial, hay algunos que podrían decir también en cuestiones de desarrollo como pues físico, cognitivo, cuando no se le estimula al niño, ¿no? A que pregunte, a que investigue.
por ejemplo, algo que decíamos mucho en psicología educativa es un niño que siempre está quieto, callado y demasiado tranquilo, es un niño que algo no está funcionando del todo bien. Porque en realidad la naturaleza intrínseca de los niños es el estar explorando, el estar descubriendo, la curiosidad innata. Por eso ahí sí es, la curiosidad innata viene de esta parte de la infancia. Sí, creo que sí, esto es parte, como te decía, del reconocimiento de cuestiones de este estilo, y sobre todo el hecho de que los padres, de alguna manera, no sé si impidan esta cuestión de, pues de esta como genuidad del niño de explorar y de todas las cuestiones, hasta en los juegos, ¿no? Porque en los juegos son muy útiles porque el niño justo aprende muchas cuestiones. De interacción, de convivir con sus pares. Reglas. Sí, justo las reglas. Cuestiones de espacio. Espacialidad. Hay papás que es como de, no vayas a correr, te vas a partir tu madre. Bueno, no les dicen así, pero es como de, les da miedo que se golpeen, que se lastimen. Y entonces les evitan vivir ese tipo de experiencias. Y entonces, cuando más adelante llega a pasar que pues, se parten su madre, el impacto a partir de ello pues, es más significativo. La otra es que me obliguen, aunque me da miedo, a hacerlo, pero sin acompañarme de manera estructurada y calmada. Como lo que decía igual Jesús la semana pasada. No me van a agarrar y me van a aventar de golpe un estímulo que me es con mucho miedo, porque si no voy a generar trauma. Y a veces hay papás que a partir de ello, porque es para que se haga hombre, para que aprenda, los avientan a hacer actividades de forma muy brusca, que eso genera un trauma a largo plazo. Si decíamos cómo surgen las fobias, pónganse a pensar que tal vez en alguna de esas partes en donde generaron fobia en la infancia, pudo haber estado dado por algún descuido de papá y mamá. Sí, sobre todo de ese estilo, amigo. Así es. Pues también en esta etapa de la niñez temprana, aparte de este desarrollo físico, cognitivo, que ya les habíamos hablado, hay varios cambios, ¿no? En esta niñez temprana, donde el niño ya, por ejemplo, ya a partir de los 6 años en adelante, ya empieza, por ejemplo, a usar símbolos, a comprender identidades, a tener la conversión de que ya no es esto como de que de repente llovió, ¿no? O sea, ya es como, ay, está lloviendo, ¿no? Ya tienen como un concepto de que hay como causa y efecto, ¿no? Ya hay una cuestión de que tiene esta lógica de que si pasa algo, resulta esto otro, ¿no? Ya también empiezan a comprender números y sobre todo empiezan a desarrollarse esta cuestión que hablamos mucho, amigo, en la psicología. Sobre todo recuerdo ahorita una persona, ¿no? Que creo que te lo dice mucho, ¿no? Pero es la cuestión de la empatía, amigo. Justo ahí también viene este desarrollo, ¿no? Donde los niños pueden imaginar cómo se sienten los demás. Ok. ¿No? Ya aquí empiezan a tener esa percepción de los otros. Sí, es cuando puede decir, ve a su amiguito, a lo mejor como justo que él está jugando y de repente ve a su amiguito que está ahí sentado. Y está triste. Ya puede ser, está triste. Ya empiezan a tener esa noción de lo que le pasa al otro, ya no solo es como lo que me pasa a mí, ¿no? La pura identificación aquí es cuando ya, por eso decimos, la infancia sí es un proceso complejo, o sea, el darte cuenta que tu amiguito está triste y que entonces puedas percibir su propia tristeza y que de alguna manera tú quieras acercarte y hacer algo por él para que deje de estar triste. Pues no sé si es como esta parte de justo del desarrollo que te das cuenta. Y sí, pues es el principio de entender y convivir en un espacio, por supuesto, y profundamente social, y que también se va a desarrollar a partir de nuestro primer contacto con el otro, que es nuestra familia. Así es. Eso nos va a obligar a ser muy empáticos o a ser nada empáticos. Sí, justo ahorita que dices me recordé un video que no sé bien, ¿no? O sea, no sé cómo salió pero no sé si has visto en YouTube, o en TikTok, o en Facebook, en estos videos. Porque el acento supongo que son españolas, pero son como, no sé cómo es el programa, no sé si es un programa, solo he visto donde tiran un montón de morritos. Ajá, y andan viendo qué y los meten en situaciones sí, muy complejas. Entonces, por ejemplo, no sé bien si están estudiando como esta empatía, pero creo que supongo sí. Que sí, ¿no? Por ejemplo, a un niño le ponen un sándwich y a otro no le ponen nada, ¿no? Entonces,
me da mucha risa porque yo hasta incluso en la escuela y antes, pues cuando viene esta cuestión que se desarrolla, pues si a lo mejor tú tienes algo, a lo mejor la otra persona tiene una comida y tu compañerito no, y ya le das, o esto que... Te doy un triangulito de mi sándwich, ¿no? O intercambias, hasta incluso yo te cambio un cachito por esta otra. Ajá. Pero a lo mejor hasta no hay todavía una noción de cierta, ¿no? Porque pues yo ahora a mis primos les cambiaba, no sé, su bolsa de chetos por un frijol, algo así, ¿no? O sea, ya traías ahí una vena oscura. Sí, pero bueno, esta me daba mucha risa porque justo a lo mejor en este niño pues ellos quieren ver si es empático, ¿no? Porque ya está, hay una historia, ya le cuenta, pues como... Pues incluso hay hasta un ejercicio muy, muy interesante acerca del autocontrol. O sea, estás en una mesa y le dices al niño, aquí voy a dejar este chocolate. No lo agarres. Cuando yo regrese, lo voy a compartir contigo. Y te vas y lo dejas. Y entonces el niño está así y lo ve y... Yo lo veía el video y me ponía yo también a saborear el chocolate con él, ¿eh? Sí. Y entonces parte de eso es qué tanto vamos a aprender a tener autocontrol, porque entonces el niño lo que hacía era aguantar, y ya cuando llegaba el adulto le decía, muy bien, ahora sí vamos a repartirnos el chocolate, que también tiene que ver con lo que me prometen, me lo cumplen. Sí. Mi parte de autocontrol, que va a ayudarme a mediar muchos de los impulsos que de adultos, luego ustedes cuestionense esa parte. ¿Sé controlar mis impulsos o una rebanada más de pizza? ¿Una cerveza más? ¿El último cigarro y ya? La llamada la última y nos vamos. Sí, o esas conductas de riesgo de no pasa nada, ¿no? O sea, así es. Por una vez que lo hagas no pasa nada, no hay como... Así conflicto, es. ¿no? Y entonces finalmente la última, que ya sería la infancia. La niñez media, ¿no? La niñez media o emergente, que ya se vuelve todavía más complejo la forma de ir percibiendo el mundo. Seguimos teniendo los mismos factores. Cada una de estas etapas se divide en el desarrollo físico, cognitivo y psicosocial. Porque vamos empezando a perfeccionar las herramientas que nos van a permitir una interacción más exitosa con el mundo. Finalmente aquí ya nos estamos preparando para lo que veíamos la semana, el capítulo anterior, ya empezamos a entender el mundo más complejo. Ya nos damos cuenta que ya no solo es blanco y negro. Ya vamos entendiendo que ya hay más posibilidades y que nada es expresamente dicotómico. Ya se puede alcanzar a ver la paleta de la escala de grises. Sí, sobre todo en estas cuestiones ya empiezan, pues desde la etapa anterior de la niñez temprana de los 3 a los 6 años que lo repetíamos. Por ejemplo, esta cuestión donde ya empieza el autoconcepto, ¿no? Esta cuestión donde... ¿Quién soy yo? ¿Quién eres? ¿Qué te define? Ves tus propios rasgos y capacidades... te defines, ¿no? Incluso a partir de lo que ves en tus papás, tú empiezas a identificar, pues sí, tengo los ojitos de mi mamá, la nariz de mi papá. Es como dices, me he visto así con esto de amarillo y blanco, empiezo a ver si me gusta, si no me gusta, y ya justo en la etapa de los 6 al 11, ya empieza a crearse más una identidad, de apropiarse de ello. Así ¿no? es. Ya la empiezo a construir hacia ese sentido. Sí, y ahí es justo donde creo que en estas cuestiones donde ya cuando viene la adolescencia es justo porque llega una etapa donde ya empiezas a construirte, ¿no? A terminar de asentar las bases que venías ya armando desde antes. Así es. Pues, queridos podcastescuchas, quizás la pregunta en este momento es, ¿cómo fue su infancia? ¿Qué hicieron? ¿Qué no hicieron? ¿Qué les dejaron? ¿Qué no les dejaron? ¿Qué les prometieron y no les cumplieron? ¿Cómo los regañaban? Porque todo eso impacta. Y eso es solo como el general, ¿eh? Porque ya si empezamos a entrar más de lleno por etapas, vamos a empezar a ver que hay todavía más cuestiones que van a impactar en nuestro actuar como adultos. Eso ahorita solo fue la probadita, sí, porque es un montón, pero cuestionense así, ¿cómo fue mi infancia? Y si la respuesta fue maravillosa, cuestiónensela bien. Pregúntensela muy bien, porque a veces decir que fue maravillosa puede ser excluyente. Sí. Muy bien. Pues, Alejandro, échate las redes, por favor. Claro que sí, amigos. Recuerden escucharnos en nuestras plataformas de podcast, ¿no? Estamos en Google Podcast, estamos en Spotify
Ya por fin estamos en Apple Podcast, ¿no? Ya, bendito Dios, ya pudimos resolver. Esa cuestión. Ya para el final de temporada, pero ya nos van a escuchar en Apple Podcast. Recuerden seguirnos, darle like, compartir, comentar, ¿no? Pues sí, lo que quieran, ¿no? Al respecto de nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram Y y en YouTube, como el Aquelarre Podcast. Y pues nada más. O sea, escúchenos en las plataformas los martes a partir de la medianoche. Así es, amigo. Finalmente, ahora otra vez voy a cerrar yo con la frase de Alejandro. Eso, me gusta. Voy a hacer un cambio. Del poderosísimo Jim Henson. ¿Sabes quién es Jim Henson? No, amigo. ¿No sabes quién es Jim Henson? No me suena ahorita. Es es el papá de la rana René. ¿O qué? Ajá, el que creó los Muppets. ¿Los Muppets? Así es. Todos estos de Plaza Sésamo, los Muppets y demás, se le debe mucho al trabajo de Jim Henson. Y él decía, los niños no recuerdan lo que tratas de enseñarles, recuerdan lo que eres. Ay, güey, Que tengan excelente noche-día, nos escuchamos el próximo martes. Hasta la próxima. Nos vemos.